Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Santiago Cafiero, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputados y diputadas. Vengo aquí a cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional, a brindar el informe de gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a brindar el informe de gestión de la marcha del Gobierno. Este es el informe número 130 de las Jefaturas de Gabinete. Hace 26 años que se instauró el primer informe y se instauró en nuestra Constitución este artículo 101 y la necesidad de que exista un diálogo político, un diálogo entre poderes, un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, fundamentalmente instituido en la necesidad de encontrar en la evolución de la marcha del Gobierno también un diálogo político que instruya a modificaciones, instruya a alertas, instruya a desvíos, instruya también a construir y consolidar un camino democrático que avance fundamentalmente en cumplir con los lineamientos específicos, los lineamientos de gestión, los lineamientos presupuestarios que luego son refrendados en el cuerpo legislativo, y así se fue avanzando. 26 años, cuántas cosas que sucedieron en el país, pero esta instancia, este momento de pandemia, muy probablemente sea la instancia más crítica, más difícil, más dura que nos toca vivir como argentinos y argentinas. 26 años de informes del jefe de gabinete, 26 años desde que está esta institución. Para nosotros es esencial revalidar, independientemente del tiempo que ha sucedido, que el tiempo que se ha y los acontecimientos que han ido estando en todo ese momento, básicamente los diferentes tiempos que fueron sucediendo, las diferentes cuestiones que transitó nuestro país y los gustos personales de unos, de muchos, de pocos. Si gustaba uno, gustaba más, gustaba otro. Lo cierto es que revalidar la instancia democrática para nosotros es esencial. Revalidar el diálogo democrático para nosotros es esencial. Y por eso es que hacer un raconto de los 26 años es algo que se hizo desde la Jefatura de Gabinete y que creemos que es un documento esencial para la democracia y que creemos que también es un documento esencial para entender la pluralidad de voces y fundamentalmente para poder continuar comprometiéndonos con ese diálogo político, donde el oficialismo de turno tiene que ejercer la instancia de informar y la oposición, como fue pensado en ese momento, tiene que tener una mirada y una propuestas constructivas hacia, en definitiva, hacia poder transitar un camino de mayor robustez en nuestra democracia y poder avanzar con los planes y los programas de gobierno. El día de hoy les hemos entregado, estamos respondiendo 2.596 requerimientos de información y preguntas que los señores diputados y las señoras diputadas hicieron a la Jefatura de Gabinete. 2.566 respuestas que fueron parte de tomar muy en serio la necesidad de avanzar en un diálogo político y en un diálogo democrático. Nuestros constituyentes en esa época pensaron que la evaluación de la marcha del gobierno iba a estar más signada por datos, por información dura. Lamentablemente a veces eso se fue en el tiempo deshaciendo y muchas de esas preguntas quedan más vinculadas a búsquedas de efecto mediático que verdaderamente a consultas específicas sobre la evolución de la gestión.
Sin embargo, hemos respondido todo. Sin embargo, hemos logrado responder todo y avanzar. Hace un mes, la Jefatura de Gabinete hizo la presentación del informe de gestión 129 en el Senado de la Nación. Y allí también se hicieron las presentaciones de todos los requerimientos de información que los señores senadores y senadoras hicieron. Para nosotros es esencial volver a poner sobre el tapete que aquí hay un gobierno que promueve el diálogo político, que aquí hay un gobierno que desde la figura del presidente y todos los funcionarios y funcionarias avanzan y abonan el diálogo político y el diálogo institucional. Por eso es que ministros, ministras, funcionarios y funcionarias, ante cada requerimiento que han tenido las comisiones de trabajo, han venido a esta institución a dar cuenta y a brindar información cada vez que es requerida por los diputados y las diputadas. Nosotros creemos que para tener un buen informe el día de hoy tenemos que encontrar un punto de encuentro justamente. Ese punto de encuentro tiene que ser el de, o mejor dicho, no puede ser otro que el que nuestros constituyentes, cuando crearon este instituto, estaban previendo, que era un gobierno que informe y una oposición que lo que busque es, con un ánimo constructivo, mejorar las prácticas del gobierno o alertar si efectivamente hay desvíos. Ahora, pensar en que este es un momento para buscar golpes de efecto, para buscar una frase, un gesto, un tuit para las redes sociales, nos parece que eso va a ser totalmente improductivo. Por eso es que yo llamo a que nosotros vamos a avanzar en detallar la marcha del gobierno y me parece necesario poder encontrar también en el diálogo político que se continúe con ese lineamiento, que es un lineamiento básico del diálogo, ¿no? Poder fijar las normas, las reglas y poder avanzar. Porque si cada uno lo que va a buscar es generar un golpe de efecto, tener un punto de rating, nos parece que es totalmente improductivo y que no va a avanzar en nada a lo que tiene que ver con lo que está pasando hoy en la calle. Para nosotros, poder tener presente que tenemos que poner en valor todo lo que se ha logrado como país en este tiempo. Este es el tiempo de la pandemia. En este tiempo de la pandemia hemos logrado como país avanzar muchísimo. Hemos logrado poner en valor ámbitos, espacios de política pública que habían sido abandonados y hemos logrado, entre otras cosas, dar respuesta a una sociedad que reclamaba soluciones de parte del gobierno, reclama soluciones de parte del Estado y reclama protección de parte del Estado. Nosotros queremos sintetizar lo que hicimos, lo que hacemos y lo que estamos proyectando hacer. Y en esto de que mejor que decir es hacer, quiero empezar con algunos datos bien precisos. Avanzamos en este tiempo de pandemia, 18 meses de gestión, 15 fueron en pandemia. En estos 18 meses de gestión nosotros hemos logrado incorporar 4.026 unidades de terapia intensiva, 4.026 camas. Esto es un aumento de un 47% de las camas que estaban disponibles en nuestro país. Pasamos de 8.521 camas en marzo del 2020 a 12.547 en marzo del 2021. Adquirimos más de 4.000 respiradores que distribuimos en todo el territorio nacional de modo equitativo, sin discriminación, sin distinción ni partidaria ni de color político. Esto representó, en cuanto a la capacidad de los respiradores que había en nuestro país, un aumento del 66%. Construimos 12 hospitales modulares, 21 centros de aislamiento sanitario
en unidades penitenciarias y realizamos 16 obras de intervenciones en hospitales y centros de salud. Estamos sumando ahora 1.415 camas al sistema público de salud. 23 centros modulares sanitarios en 12 provincias. 10 centros de aislamiento sanitario en unidades penitenciarias en 8 provincias. 15 centros sanitarios de frontera en 9 provincias. 8 nuevos hospitales y refuncionalizaciones. 20 ampliaciones e intervenciones en hospitales. 33 obras de ampliaciones en centros de salud. Haber encontrado el sistema de salud desfinanciado en términos reales, la caída del financiamiento del sistema de salud no fue semántica, no fue exclusivamente por una cuestión de organigrama o de jerarquía entre lo que es un ministerio y lo que es una secretaría. Hubo una caída del presupuesto en términos reales, que fue lo que tuvimos que afrontar para dar respuesta a los ciudadanos y fundamentalmente para poder avanzar en las políticas que teníamos previstas. Las medidas de restricción que tuvimos que ir tomando son medidas que indudablemente fueron duras, pero cuando vemos que los casos empiezan a descender, que las unidades de terapia intensiva, los centros de internación empiezan a desestresarse, vemos que las medidas son duras, pero sirven. Vemos que las medidas de restricción, de circulación, son las políticas que tenemos para enfrentar esta pandemia. Ahora y en este tiempo, que naturalmente estamos cansados, la sociedad está cansada, todos estamos cansados con la pandemia, lógicamente, angustiados, y a veces nosotros vemos que se trata de angustiar a los que ya están angustiados o darle más miedo a los que ya tienen miedo, y nos parece que es algo totalmente improductivo y totalmente en contra de lo que totalmente improductivo. Y nos parece también allí que hay una mirada bastante individualista, que lo único que piensa es en salvarse uno, lo único que piensa es en generar quizás un golpe de efecto que dura poco tiempo y es una mirada de corto plazo. Como comunidad nosotros tenemos que avanzar en otro tipo de solución. Son soluciones comunitarias, son soluciones en comunidad. El testimonio de los argentinos y argentinas en este tiempo para nosotros es esencial. El testimonio de haber logrado que las medidas de cuidado se internalicen y esas medidas de cuidado hagan bajar los casos, para nosotros es esencial. El tener en este momento un sistema de salud fortalecido y tener en este momento vacunas son los que trazan un horizonte distinto en este tiempo. Eso es lo fundamental. El gobierno tuvo la decisión siempre de avanzar con todos los contratos de proveedores de vacunas, con todos los contratos de laboratorios de proveedores de vacunas. Con algunos avanzamos más rápido que con otros, naturalmente. ¿Estuvo la Argentina exenta de la crisis de producción de vacunas y de provisión de vacunas? No, pero con dedicación y con esfuerzo lo pudimos superar. Hoy en nuestro país hay más de 27 millones de vacunas. Más de 27 millones de vacunas hay en nuestro país. Avanzar con la campaña de vacunación es parte del desafío que tenemos, no como gobierno, sino como comunidad. La Argentina ya tiene el 40% de su población vacunada con al menos una dosis. La Argentina ya cuenta con una campaña de vacunación que está avanzando a paso firme, a ritmo de países ricos. La Argentina hoy cuenta con el 40% de su población vacunada con al menos una dosis. Ese registro es el registro que tenía Europa hace 20 días. Ese registro es el registro que tenía Europa hace 20 días. Hemos recibido 27.615.730 dosis de vacunas.
11.265.830 corresponden a Sputnik. 6.768.000 corresponden a Sinopharm. 580.000 corresponden a AstraZeneca, Oxford, Covishield. 1.944.000 corresponden a AstraZeneca por el mecanismo COVAX. 7.057.900 de AstraZeneca Oxford, cuyo principal activo es el activo que se produce aquí en nuestro país. Cuando nosotros evaluamos la campaña de vacunación, también tenemos que evaluar los contratos que hemos logrado firmar y los compromisos que tenemos que continuar haciendo cumplir. Por eso el presidente dio la instrucción de avanzar en nuevos contratos. Por eso el presidente dio la instrucción de avanzar en un contrato nuevo con la firma Sinopharm por 24 millones de vacunas. Por eso también hemos alcanzado un contrato con la firma CanSino de 5.4 millones de vacunas. Y por eso continuamos, naturalmente, ejerciendo presión y con dedicación para que se cumplan los contratos que hemos firmado. También tenemos la importante noticia de que el día lunes, a partir de haber podido modificar y haber logrado un acuerdo normativo, el día lunes vamos a estar firmando con el laboratorio de Moderna nuevas dosis para nuestro país. El laboratorio de Moderna es un laboratorio americano que también está desarrollando vacunas pediátricas. Eso para nosotros es una gran noticia. Los datos de vacunación al 6 de julio. Personas de 20 años y más, 58% de vacunados con al menos una dosis. Personas de 50 años y más, 85% de vacunados con al menos una dosis. Personas de 60 años y más, 88% vacunados con al menos una dosis. Personas de 70 años y más, 87,1% vacunados con al menos una dosis. Los esquemas completos, personas de más de 20 años, 14% tienen ya los esquemas completos. Personas de 50 años y más tienen el 27% de su cobertura. Personas de 60 años y más tienen el 36% de su cobertura. Y personas de 70 años y más tienen el 44% de su cobertura. Recordando que no es obligatoria la vacunación, el 99% del personal de salud ya tiene las 2 dosis. La vacuna no es solamente una política sanitaria, también es una política económica. La vacunación también es una política económica, nos permite ir recuperando la actividad económica. Nos permite ir recuperando la actividad como lo venimos haciendo. Arrancar con un estado debilitado como el que teníamos, esa doble crisis que sufrió la Argentina, la crisis de balanza de pago 2018-2019 y la crisis de la pandemia del 2020, lo que nos hizo es tener 3 años consecutivos de recesión económica. Este año, sin embargo, la Argentina va a volver a crecer. Este año la Argentina vuelve a crecer. Este año volvemos a poder fijar nuestro proyecto político, volvemos a fijar nuestro proyecto, que es fijar nuevamente nuestras prioridades.
Y decirlo a pesar de que ha habido, bueno, naturalmente, siempre hay posturas y posiciones que ya han fracasado, que no han fracasado solamente a los ojos de los argentinos y argentinas, sino que han fracasado en el mundo. Y nosotros volvemos a plantear nuestro compromiso. Para nosotros es esencial volver a fijar cuáles son nuestros compromisos esenciales con respecto a la recuperación económica. Pero primero, antes que cualquier cosa, lo que tenemos que tener es compartir una filosofía. La primera filosofía es que sin industria no hay clase media. Sin industria no hay clase media. Con endeudamientos insostenibles no hay futuro. Sin consumo no hay inversión. Y sin justicia social, sin educación y sin salud, sin justicia social, sin educación y sin salud, no hay posibilidad de tener un proyecto común, no hay posibilidad de tener un proyecto de país. Solo para recordar, entre el 2016 y el 2019, para ver cuál es el punto de partida, la actividad económica se contrajo 3,9%. La Argentina experimentó una caída del PBI per cápita industrial del 17% entre el 2016 y el 2019. Se destruyeron en esos 4 años 226.000 puestos de trabajo formal del sector privado. El empleo industrial se contrajo 46 meses de los 48 meses de gestión. De los 48 meses de gestión se contrajo el empleo industrial 46 meses. Fue la Argentina en ese tiempo el país del mundo que más se desindustrializó. Se cerraron 25.000 empresas, la gran mayoría de pymes, y la inflación acumuló 300%. La inflación durante esos 4 años se acumuló en 300%. Disculpe, diputada Banfi, está anotada para hablar después, no hace falta que hable ahora. La inflación, la inversión fue 15,3% menor a la del 2015. El 2020 fue el año de mayor caída global. Diputado, silencio. Silencio, diputado. Siga, licenciado Cafiero. Muchas gracias. A pesar de esto, ¿qué hicimos nosotros? A pesar de este estado de situación, ¿qué hicimos nosotros? Este gobierno que lleva 18 meses de gestión, donde 15 fueron en pandemia, nosotros tuvimos que desarrollar una política fiscal anticíclica. Tuvimos que desarrollar una política fiscal anticíclica porque teníamos este impacto de doble crisis, la crisis de balanza de pago y la crisis de la pandemia. Tuvimos que desarrollar política fiscal anticíclica. En ese sentido, ¿qué se hizo? Se avanzó con programas que ustedes ya conocen, programas fundamentalmente del cuidado de los ingresos, del cuidado del empleo, cuidado de los ingresos, lo que fueron toda la política social inclusiva, donde quizás el IFE fue una de las políticas más conocidas. Después también lo que tuvimos fue la política del cuidado de los ingresos y la política del cuidado del trabajo. Allí desarrollamos lo que fue la asistencia al trabajo y la producción, donde llegamos a números de escala muy importantes, porque logramos llegar a 3 millones de trabajadores y trabajadoras. Esto en su momento equivalía a más de la mitad de los trabajadores formales de nuestro país. El Estado Nacional los ayudó pagándole el salario. Para las políticas que nosotros pudimos llevar adelante durante el 2020 son las que permitieron todas esas políticas anticíclicas, la baja de tasa de interés, la apuesta a la producción, las políticas de desendeudamiento de familias y de empresas, fue parte también de la tarea que llevamos adelante durante el 2020. Eso es lo que permitió empezar a ver signos de recuperación en nuestra actividad económica. Eso
es lo que nos permitió a nosotros estar mejor parados para la pospandemia, para cuando arranque la pospandemia, para cuando empecemos a ver ese horizonte de producción y de empleo en el que nosotros confiamos y creemos que la Argentina tiene el designio principal para generar un proyecto de país que incluya a todos. Durante el 2021, esas herramientas que se aplicaron en el 2020 se empezaron a desagregar en herramientas concretas, sostenidas en el tiempo. Eso que fue la emergencia se empezó a desarrollar en herramientas sostenidas en el tiempo. Esas herramientas sostenidas en el tiempo empezaron a generar política fiscal inclusiva activa. En ese momento es cuando nosotros empezamos a modificar las herramientas de asistencia a las empresas, como era el ATP, y llevarlas al programa de recuperación económica, al programa de recuperación productiva. Con el Repro 2 nosotros estamos llegando a casi 600.000 trabajadores el día de hoy, donde el Estado Nacional continúa asistiendo a los sectores críticos. Solamente algunos datos con respecto al Repro 2 y la asistencia. Son 622.000 trabajadores y trabajadoras con una inversión cercana mensual de 12.000 millones de pesos. Los ejemplos más concretos con esto, que el presidente dio la instrucción de avanzar en esos sectores, que eran los sectores más críticos, pueden ser, por ejemplo, estos. El 65% del empleo formal en el rubro gastronómico está siendo asistido por el programa Repro. El 70% del empleo de agencias de viajes en todo el territorio nacional. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de que hay una recuperación económica en la industria, cuando hay una recuperación económica en la construcción, naturalmente entendemos que esa recuperación económica es una recuperación económica heterogénea. Cuando nosotros vemos que la Argentina en el primer trimestre del año creció en su producto 2,6%, la Argentina empieza a despegar, la Argentina empieza a tener un crecimiento que tiene que ser sostenido en el tiempo y que tiene que ser acompañado con política pública. También desarrollamos programas como la ampliación de la asignación universal por hijo, también desarrollamos programas como la tarjeta alimentar, que la ampliamos entre niños de 0 a 14 años, llegando a casi 4 millones de personas. La situación sanitaria, naturalmente, la vacunación, naturalmente, pero también las políticas públicas activas desde el punto de vista fiscal son las que terminan dando la posibilidad de esta recuperación económica. En el primer trimestre, como ya les comenté, el PIB fue de 2,6% en aumento y el crecimiento de la inversión fue del 14%. Estamos llegando a los niveles históricos de inversión contra el producto de más del 20%. Esos son datos alentadores que nos deja todo lo que es la actividad económica en nuestro país. Claro, en ese momento donde se estaba recuperando la economía, reapareció hace poco tiempo la segunda ola de COVID. Y allí es cierto que hubo que generar políticas de cuidado nuevamente, y esas políticas de cuidado son de restricción de circulación, y la restricción de la circulación impacta sobre la economía. Ahora allí el Estado no dudó, el presidente no dudó, el gobierno no dudó, y avanzó nuevamente con otro paquete de políticas fiscales expansivas, anticíclicas. Para la segunda ola de COVID, el Estado Nacional dispuso de 550.000 millones de pesos, diferenciado en distintos programas, programas vinculados al sostenimiento del empleo, programas vinculados al sostenimiento de los ingresos familiares y también programas destinados a fortalecer aún más el sistema de salud.
la manifestación, creo yo, más acabada de el lugar donde estamos es que los primeros meses del año ya muestran una recuperación real en términos de gasto público de más del 13% con respecto a un año sin COVID como fue el año 2019. Más del 13%. Hay un presupuesto que se nutre naturalmente de recursos que también vinieron muy bien durante el primer semestre. Esos recursos que se aumentaron durante el primer semestre están vinculados al comercio exterior, al aumento del precio de los commodities y también a lo que tiene que ver con las modificaciones que se hicieron de impuestos como por ejemplo bienes personales o como el impuesto que se trató también aquí, que fue de gran discusión, que fue el de aportes extraordinarios a las grandes fortunas. Desde allí es que se generan los recursos para hacer política pública. Desde allí es que se generan los recursos para hacer hospitales, para comprar vacunas, para comprar respiradores. Desde allí es que se hace política pública inclusiva. La disminución, la dinámica que se está dando con la política monetaria va totalmente alineada con lo que es tener un mercado de ahorro en pesos y para nosotros eso es esencial. Tener alineada la política monetaria y la política fiscal es parte de la política que tenemos que seguir adelante para tranquilizar la economía, para poder avanzar a paso firme con modelos que sean sostenibles en el tiempo. La dinámica del gasto se va a acelerar el segundo semestre. Va a impactar con mayor fuerza la fórmula de movilidad jubilatoria, va a impactar con mayor fuerza las cuentas relacionadas a la energía y también lo relacionado a lo salarial. Allí es donde el gasto se empieza a acelerar. Así hablamos de que este año la economía se recupera. Lo que necesitamos también es que los salarios se recuperen, que los salarios le ganen a la inflación. Por eso es que las reaperturas de paritarias, todas las paritarias que se fueron cerrando, todas las paritarias que se están reabriendo, son parte del trabajo que viene llevando adelante el Ministerio de Trabajo para poder garantizar que este año los ingresos de los trabajadores, los ingresos de las familias, el salario le gane a la inflación, le gane a los precios. Ese es el desafío que tenemos por delante y tenemos la firme convicción de cumplirlo este año. Solamente para graficar, nosotros venimos de una situación compleja, naturalmente. Entre el 2016 y el 2019 los salarios registrados cayeron 20% en términos reales. Cuando iniciamos la gestión, en el 2019, hasta antes de la pandemia, logramos una recuperación real de los salarios de 6 puntos. Naturalmente, después el impacto de la pandemia golpeó al mundo, golpeó a la región y golpeó a la Argentina. La pandemia, en ese sentido, producto de la política fiscal activa, redujo el impacto que podía suponer haber tenido a la actividad productiva cerrada durante un tiempo. Sin embargo, la reducción real de los salarios en la pandemia fue del 0,9%. Cuando también evaluamos los haberes jubilatorios y vemos que con la fórmula anterior, entre septiembre del 2017 y diciembre del 2019, hay una caída real de las jubilaciones del 19,5%. En cambio, de las jubilaciones mínimas. En cambio, en el 2020 logramos que se recuperen las jubilaciones mínimas en un 2,5% en términos reales. Todavía falta mucho, naturalmente, pero este es el camino de avanzar en un modelo distributivo distinto en nuestro país.
Para sostener el crecimiento que estábamos detallando, es necesario que los ingresos de la familia se recuperen. Tenemos que trabajar y encontrar los instrumentos para que este esfuerzo de recuperación de los ingresos no se vaya por la canaleta de la inflación. Y ahí tenemos que tener presente que si bien durante el 2020 se logró bajar 17 puntos la inflación anual, es cierto que tuvimos una aceleración durante los primeros meses del año que después se empezó a desacelerar, pero que todavía sigue siendo muy alta. Claro, pensar que la inflación se resuelve con soluciones mágicas, ya sabemos que eso no funciona, que eso no resuelve nada. Tenemos que trabajar para afianzar nuestra estructura productiva, para mejorar nuestro perfil exportador, para avanzar en la sustitución de importaciones, para avanzar en un mercado de ahorro en pesos, para avanzar también con políticas de tasa de interés razonable, que nuestras pymes, los comercios, las familias se financien con tasas de interés razonables y no usurarias como tuvimos hace poco tiempo. Y también tenemos que seguir trabajando para que haya un desacople entre los precios internacionales y los precios de los alimentos que consumimos todos los argentinos y argentinas. Para nosotros no es necesariamente caótico, es posiblemente armónico encontrar un sendero donde exista una administración del desarrollo y la producción con un vigoroso sector exportador. Las políticas públicas que también van en esta línea son programas bien específicos, como por ejemplo el programa de precios cuidados o como por ejemplo el programa de Supercerca. Esos programas acompañan la dinámica que tiene que seguir el descenso de la inflación. Esas son las tareas que tenemos por delante. Los datos concretos de la recuperación. Para nosotros es importante marcar algunos datos concretos. Bueno, naturalmente la segunda ola tiene un impacto, ¿no? La aceleración de la actividad del primer trimestre después se ve desacelerada por el impacto en el mes de mayo, sobre todo, porque ahí lo que tenemos es medidas que tuvieron que tomarse por tomar medidas de cuidado a partir del impacto de la segunda ola y que teníamos que darle tiempo a la campaña de vacunación para que continúe, como sigue continuando. Pero eso tiene un impacto cuando uno ve la serie. Ve que mayo evidentemente ha sufrido un impacto en dos direcciones. Por ejemplo, la industria. Allí se ve y se nota fundamentalmente que hay un impacto por los contagios en las fábricas y otro impacto por el uso de oxígeno. Como ustedes saben, con la virulencia que golpeó la segunda ola en nuestro país, nosotros tuvimos que recurrir a hacer una mesa de oxígeno. En esa mesa de oxígeno lo que se determinó es que todo el oxígeno que se produce en el país sea derivado para uso sanitario. Y así pudimos sobrellevar el momento de mayor estrés del sistema de salud de que estamos gestionando la pandemia. Eso, naturalmente, cuando el insumo básico para muchas industrias es el oxígeno y no contaron con ellos, tiene también un impacto en la producción. Los datos adelantados del mes de julio, de todos modos, dan cuenta de una recuperación con respecto al mes de mayo. Y el consumo de la industria, el consumo energético de la industria, es el mayor de los últimos 4 años. Y la industria automotriz vendió 40.000 vehículos versus 24.000 vehículos que se vendieron en junio del 2019. La recuperación industrial es generalizada. Hoy ya se puede ver como una tendencia de recuperación. Hace 11 meses que hay una recuperación del empleo industrial en el país. Y la actividad también lo refleja.
10 de 16 sectores ya están produciendo más que desde el 2019, es decir, están antes de la pandemia, ya han superado la pandemia. La producción de maquinaria agrícola y equipos está por encima del 40% de lo que fue el 2019. Eso es parte también de la evolución que tenemos como elementos concretos de hacia dónde están los termómetros concretos de cómo evaluar la actividad económica, cómo evaluar el desempeño industrial. Vuelvo a insistir, cuando nosotros defendemos el empleo industrial, lo que defendemos son salarios en blanco, lo que defendemos son salarios bien pagos, bien remunerados, lo que defendemos son a la clase media argentina, ese trabajador industrial. Estamos viendo también que hay una evolución del empleo, sobre todo esto que les comentaba. Entre el 2016 y el 2019 una caída de 46 meses consecutivos, mejor dicho, 46 meses de 48 meses, una retracción del empleo industrial. Nosotros llevamos de 18 meses de gestión, 11 meses consecutivos de mejora en el empleo industrial. En la industria ya tenemos 22.000 empleos formales más que en el 2019. También tenemos que destacar, como hablábamos antes, cuando describíamos las cuestiones estructurales de la actividad económica y productiva de nuestro país, uno de los eventos principales es motorizar aún más todo lo que es el núcleo exportador, todo lo que es el sector exportador de nuestro país. Y ahí vemos también que ha reaccionado muy bien. En los primeros 5 meses del 2021, en los primeros 5 meses de este año, tenemos 28.314 millones de dólares de exportación. Es el mejor inicio desde el 2013. Este es el mejor inicio exportador desde el 2013. Creo que son reflejos, ¿no?, de cuando dicen que la Argentina se aísla o que la Argentina tiene una política errante desde el punto de vista de su vinculación con el exterior. Estos son números concretos. Tenemos el mejor arranque del año desde el 2013 en términos exportadores. La cantidad de empresas exportadoras también es significativa. Si bien habíamos llegado el año pasado, producto de la pandemia, a tener aproximadamente 6.500 empresas, donde muchas son pymes exportadoras, hoy ya contamos con más de 7.000 empresas exportadoras, donde también la mayoría son pymes. En esta línea también va siempre acompasado la exportación, la producción y necesita de la importación. La importación ha crecido también un 8% en este tiempo y eso también lo podemos destacar con respecto a los rubros donde se ha importado en mayor velocidad y con mayor cuantía. Y esos rubros son todos de insumos para la producción. Por eso vemos, por ejemplo, que el primer trimestre del 2019, el 21% de los autos patentados fueron nacionales. Sin embargo, en el primer trimestre de este año, el 33% de los autos patentados tienen componentes nacionales. Para nosotros eso es continuar avanzando en una política de sustitución de importación, es continuar avanzando en una política que genera empleo, que genera desarrollo, que genera ciencia y tecnología, que genera nuevos desafíos productivos para nuestro país. Por último, destacar la inversión y la trayectoria de la inversión. ¿Se acuerdan que también había como una idea del éxodo de las empresas en Argentina, que en Argentina las empresas se iban del país? Bueno, no hay un éxodo, tampoco hay una lluvia de inversiones, eso no hay que compararlo con cuestiones climáticas ni meteorológicas. Nosotros podemos hablar de datos concretos.
el 14%, durante el primer trimestre, el 14% de aumento de la inversión en nuestro país. La inversión volvió a estar por encima del 20% del PIB, algo que no ocurría desde el 2018. Es decir, estamos recuperando todo el camino. Para acompañar esto, es que se han desarrollado herramientas de estímulo, herramientas que tienen que ver con el financiamiento PYME, herramientas que tienen que ver con los fondos de garantía, herramientas que también tienen que ver con, principalmente, acompañar a los sectores estratégicos. Y allí encuentran, entonces, tasas subsidiadas, allí encuentran acompañamiento, allí encuentran garantías, el Estado garantiza proyectos para que esos proyectos se puedan llevar adelante. Estas líneas de inversión, PYME, productivas, científico-tecnológica, abarcan 780.000 millones de pesos. Eso es lo que hace que la tasa de inversión se siga estimulando y siga desarrollando y siga ampliando la capacidad productiva. Vincular pura y exclusivamente las cuestiones ideológicas a las cuestiones económicas nos pareció siempre un disparate, y acá los datos lo demuestran. No hay un modelo de exclusión en nuestro país, no hay un modelo ideologizado en nuestro país, hay un modelo que promueve la producción y el empleo. Ya lo dijo el presidente, que vean lo que está haciendo en vez de cosechar prejuicios. Ya lo dijo la vicepresidenta, Cristina, cuando tantas veces dijo: evalúennos por cómo les está yendo en la empresa, siempre con nosotros, siempre con nuestro gobierno, siempre con nuestros gobiernos. Ganaron las empresas y ganaron los trabajadores. Esto da cuenta de una cosa, que a la inversión no hay que esperarla, mucho menos hay que asociarla a fenómenos meteorológicos. A la inversión hay que arremangarse y empujarla. Hay que ofrecer un proyecto de país inclusivo, un proyecto de país con consumo, un proyecto de país que tenga las posibilidades fácticas de desarrollo. No estas cuestiones ideologizadas de centros de estudio que no van a ningún lado, que ya han pronosticado y pronosticado nuevos fracasos y fracasos. Otro dinamizador, dos dinamizadores más. Uno, el Plan Gas. Todo lo relacionado al enclave productivo energético en nuestro país, que está avanzando también a paso firme. YPF ha duplicado la inversión en Vaca Muerta. YPF ha duplicado la inversión en Vaca Muerta. Para nosotros, que tenemos una mirada de inclusión social, de infraestructura, que pensamos también en la necesidad de construir equidad territorial en todo el país, la obra pública es esencial. Por eso, este año nosotros duplicamos el presupuesto en obra pública e infraestructura y lo llevamos al 2,2% del PIB. Hoy hay 1.618 obras públicas desarrollándose en nuestro país. Cuando llegamos, había 270 obras donde la gran mayoría estaba sin funcionar. Hoy hay 1.618 obras públicas en nuestro país. Eso es generación de empleo, eso es generación de oportunidades, eso es generación de una Argentina que quiere producir, que quiere trabajar y que quiere salir adelante. Nuestro planteo es claro. Estas son algunas de las cosas que pudimos lograr en estos 18 meses. Estas son algunas de las cosas que detallé, que muchas están en los informes que les entregamos, de lo que se pudo lograr en estos 18 meses. Tenemos que continuar con la campaña de vacunación. Tenemos que continuar
con la campaña de vacunación y tiene que ser más importante la campaña de vacunación que la campaña electoral. Para nosotros es prioritario que entendamos que de esta tenemos que salir todos juntos, que para nosotros es prioritario, que la Argentina necesita de una dirigencia que no siga pensando en los golpes de efecto, que no siga pensando en el punto de rating, que no siga pensando en el tuit más ingenioso. Necesitamos de una dirigencia que tenga la capacidad de pensar la Argentina que viene. Tenemos que pensar que la Argentina que viene es una Argentina que se tiene que recuperar de un dolor muy profundo. Tenemos que entre todos poder avanzar en los desafíos que la sociedad, que los ciudadanos y ciudadanas nos están poniendo por delante. Pensar que esto es una cuestión endémica, que solo funciona para la política y para los canales que reproducen la política, es estar totalmente alejado de lo que está sucediendo en la calle. Totalmente alejado. Muchas gracias. Mientras vacunamos, vamos a seguir fortaleciendo la capacidad científico-tecnológica. Tenemos en el país también motivos de orgullo profundo. Tenemos en el país también motivos de orgullo. Todo el enclave científico-tecnológico es el que ha desarrollado en nuestro país las herramientas, los insumos que fueron necesarios para gestionar la pandemia. Son ahora también los que llevan adelante la producción de vacunas nacionales. Algunas terminando componentes, pero son tecnólogos, tecnólogas, científicos, científicas los que están al frente de esas instituciones. Formados en nuestras universidades públicas, tantas veces vapuleadas. Formados en nuestro CONICET, en nuestro Sistema Científico-Tecnológico Nacional. Por eso tenemos motivos de orgullo, tenemos motivos para mirar para adelante, tenemos motivos para poder proyectar el futuro. Necesitamos que la pandemia pase. Necesitamos poder dar vuelta la página de la pandemia. Dar vuelta a la página de la pandemia va a implicar desafíos a toda la dirigencia, al gobierno naturalmente, pero a toda la dirigencia política. Y van a ir quedando sin discurso, van a ir quedando afuera aquellos que no se puedan adaptar a los tiempos que vienen. La Argentina del futuro es la Argentina de buscar consensos concretos sobre problemas estructurales que van a continuar más allá de nuestro gobierno y ameritan entonces un diálogo político franco, que no esconda una operación de redes sociales por detrás, sino que avance con una mirada franca y una discusión franca sobre cómo resolver los problemas de la Argentina. No es tiempo, para nosotros no es tiempo de campaña electoral. Para nosotros no es tiempo de campaña electoral. No estamos pensando, ni el presidente, ni ningún miembro del gabinete, ni ningún miembro de nuestro bloque está pensando en un diputado más, 2, 7. Nadie está pensando en eso. En eso están pensando. Para nosotros es esencial. Silencio, por favor. En esa campaña están pensando. Silencio. En esa campaña estarán pensando algunos. Nosotros los convocamos a todos a pensar en la campaña de vacunación. Es mucho más importante la campaña de vacunación que la campaña electoral. El enojo o la euforia de corto plazo, no le va a dar respuestas a los problemas de los argentinos. ¿Te puede dar un punto más de rating? Sí, pero eso no le va a dar respuesta a los argentinos y argentinas. La euforia de corto plazo, ese enojo, la estrategia de enojar más a los enojados, no es algo que sea constructivo para la Argentina que viene. Nosotros sí queremos poder dar vuelta entre todos la página triste de nuestra historia
que es esta pesadilla de la pandemia. Y eso lo tenemos que hacer entre todos y todas. Nadie sobra en el país, en un país que necesita ponerse de pie. Somos todos importantes, todos hacemos falta. Por eso, para nosotros es fundamental poder... Se abre una etapa donde tenemos que trabajar, en resolver los problemas reales de la gente. Se abre una etapa donde quedarán en el camino los que no pueden dar una discusión franca ni rendir cuentas de qué estuvieron dispuestos a hacer en el peor momento de la pandemia. Se abre una etapa de poder construir entre todos la Argentina que queremos, de poder dar vuelta a la página de la pandemia y entonces dedicarnos a poder consolidar un proyecto de país con inclusión social, un proyecto de país con justicia social, un proyecto de país con independencia, con soberanía y con diversidad. Muchas gracias. Gracias, licenciado Santiago Cafiero.